En esta presentación se abordará el concepto de equilibrio de fuerzas. Un cuerpo está en equilibrio de fuerzas cuando la fuerza neta sobre él es igual a cero. Si las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo en equilibrio de fuerzas se suman gráficamente, formarán un polígono cerrado. Si son 5 fuerzas, se forma un pentágono. Si son 3 fuerzas, se forma un triángulo. Si las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo tienen componentes de 2 dimensiones, un cuerpo en equilibrio de fuerzas implica que las componentes de la fuerza neta en los ejes X e Y son iguales a 0. Si las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo tienen componentes de 3 dimensiones, un cuerpo en equilibrio de fuerzas implica que las componentes de la fuerza neta en los ejes X, Y y Z son iguales a 0. En virtud del segundo principio de Newton, se cumple que el producto entre la masa y el vector aceleración es igual a 0. Para que se cumpla la expresión anterior, o la masa o la aceleración tienen que ser nulas. Como la masa por definición es mayor que 0, se concluye inevitablemente que el vector aceleración es igual a 0. Esto lleva a 2 posibles situaciones. El móvil permanece en reposo, lo que se denomina equilibrio estático. El móvil se mueve con velocidad constante, lo que se denomina equilibrio dinámico. Considere un cuerpo que se encuentra en equilibrio bajo la acción de 3 fuerzas concurrentes y coplanares. La magnitud de cada una de las fuerzas es directamente proporcional al seno del ángulo de oposición formado por las otras 2. Esto se conoce como teorema de Lamy, y resulta muy útil para tratar problemas de equilibrio de fuerzas. En el siguiente video se aprecia un ejemplo de problema de equilibrio de fuerzas en el cual se puede aplicar este teorema. Este carro en un plano inclinado está sujeto a 3 fuerzas. La fuerza gravitacional hacia abajo, una fuerza paralela al plano inclinado proporcionada por esta pesa y la cuerda, y una fuerza perpendicular al plano inclinado proporcionada por el plano mismo. Una pesa que cuelga de esta polea proporcionará una fuerza igual a la fuerza debida al plano. En este punto, ¿necesitamos el plano? El plano inclinado ya no es necesario, puede ser removido y el carro permanecerá en su lugar. Lo primero que salta a la vista es el parecido de este teorema con el teorema del seno, el cual se aplica a triángulos. Como el cuerpo está en equilibrio de fuerzas, la suma de las 3 fuerzas es igual al vector nulo. Al hacer la suma vectorial gráfica de estas 3 fuerzas, estas formarán un triángulo. En la figura se muestran los 3 vectores sumados gráficamente formando un triángulo. En el triángulo ABC se dibuja el vector f1 a partir de C, f2 a partir de A, y f3 a partir de B. Por inspección, se puede establecer que los ángulos suplementarios a alfa', phi' y θ' son respectivamente alfa, phi y θ. Aplicando el teorema del seno en el triángulo ABC, se llega a una expresión muy similar a la del teorema de Lamy, aunque con los ángulos alfa', phi' y θ'. En general, si x' es igual a 180 menos x, se puede verificar que el seno de x' es igual al seno de x. Luego, se deduce que seno de alfa' es igual al seno de alfa, seno de phi' es igual al seno de phi, y seno de θ' es igual al seno de θ. Finalmente, queda demostrado el teorema de Lamy. Si sobre un cuerpo actúan 3 fuerzas no paralelas y le producen equilibrio, se cumple que las 3 fuerzas son coplanares, y las líneas de acción de las 3 fuerzas se cortan en un punto, es decir, son fuerzas concurrentes. Esto permite determinar la dirección de una de las fuerzas, conociendo las direcciones de las otras 2. Considere la situación de la figura, donde el peso del cuerpo es P igual a 500 newtons.
Determine las magnitudes de la fuerza F y la tensión D. A continuación se resolverá aplicando el segundo principio de Newton en los ejes X e Y. Por equilibrio de fuerzas en el eje X, se establece que la fuerza F es igual a raíz de 3 por T dividido por 2. Por equilibrio de fuerzas en el eje Y, se establece que el peso es igual a T dividido por 2. De la ecuación para el eje Y, se deduce que la tensión T es igual a 1000 newtons. De la ecuación para el eje X y usando el valor de T, se deduce que la fuerza F es igual a 500 por raíz de 3 newtons. A continuación se resolverá el mismo problema usando el teorema de Lamy. Aplicando el teorema de Lamy a la situación, se llega a una triple igualdad que depende de las fuerzas F, T y P. Se sabe que seno de 90 grados es igual a 1, seno de 150 grados es igual a 1 medio, y seno de 120 grados es igual a raíz de 3 medios. Estos tres resultados se pueden aplicar a la igualdad triple. Igualando los dos primeros términos, se puede deducir que la tensión T es igual a 1000 newtons. Igualando el primer con el tercer término y reemplazando el valor calculado para T, se deduce que la fuerza F es igual a 500 por raíz de 3 newtons. Muchas gracias por su atención.